Pero vamos, si nosotros seguimos colocando toda nuestra atención en las circunstancias negativas, no vamos a salir del ciclo, como yo siempre digo, la vuelta que le da al ratón, el gato, tratando de agarrarse la colita. No, señores, es una cuestión de cambiar el enfoque y a veces es atreverse a hacer cosas desde otra perspectiva. Sí, vamos con una gran pregunta que siempre se hacen o que yo siempre les indujo, les guío a las personas para que se hagan. Tú estás consciente de que eres inconsciente de ciertas cosas que no conoces. Y ahí la persona se hace la pregunta, ¿cómo yo voy a saber algo que no sé, en términos coloquiales para que me puedan entender? Y eso es fundamental para empezarle a dar vuelta al arroz, dar una diferencia total a la situación y a la circunstancia que te está aconteciendo. Porque a veces es atreverse a hacerlo al revés, es atreverse a hacerlo diferente. Por eso es importante que cuando nosotros estamos ante una circunstancia, una situación, una desavenencia que vemos que no le es supuestamente infranqueable, tenemos la oportunidad de recurrir a la persona que tiene lo que nosotros no hemos obtenido en ese momento y que ya obtuvo el resultado. Buenas noches, muy buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Conversaciones Cósmicas, nuestro segundo programa aquí comprometido con todos ustedes para poderles compartir información de calidad, de poder y qué información que les sirve. Porque definitivamente, bueno, estamos viviendo unos tiempos que requieren bastante sabiduría, que requieren bastante sapiencia, que requieren bastante compromiso y que obviamente estamos aquí para brindar la mejor versión de nosotros para que ustedes tengan la oportunidad de recibir esta información que es valiosa. Y bueno, como sabrán, el día de hoy estaremos hablando de un tema que a lo largo de mi vida ha sido un tema que a mí me ha llevado a reflexionar muchas veces y que me ha llevado a tratar de, aterrizar el entendimiento a toda máquina para tener claro qué es lo que uno viene a hacer en esta vida, qué es lo que uno quiere desarrollar en la existencia, porque si no, imagínate que uno va transitando y a veces me ha tocado trabajar con personas que tienen todo, tienen súper fácil, tienen todo lo material súper fácil, que son más vacíos que uno, porque no le han atinado a lo que es la esencia de la vida. Por eso el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy, muy importante, que es que la vida es un solo viaje. Y ese viaje llamado vida es importante que nosotros lo reflexionemos y que nos atrevamos a vivirlo más. Como dice el doctor Mario Alonso Puig, un gran conferencista y escritor español, es importante darnos el espacio para atrevernos más. Voy a empezar con la investigación que desarrolló la doctora Elizabeth Kübler-Ross a finales de los años 70 y que, para quienes no saben, la doctora Elizabeth Kübler-Ross era la mayor referente en lo que es tanatología dentro de lo que es esa rama del estudio de las personas que están a punto de partir. Y ella, en uno de sus libros más reconocidos, que es La muerte, un nuevo amanecer, tuvo la oportunidad de hacer, como les dije, una investigación a finales de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, y atinó a tener la oportunidad de trabajar con más de 5.000 pacientes que estaban en lo que era la recta final de su vida. O sea, les quedaba una semana, les quedaban días, les quedaba un mes. Y resulta que acontece que ella descubrió en ese proceso de que las personas no se arrepentían de las cosas que hacían, sino de las cosas de las cuales nunca se atrevieron. Por eso yo quería conversar en valga la redundancia, en estas conversaciones de esta noche,
sobre lo que es el viaje que nosotros experimentamos en esta vida con nosotros. Y es un solo rumbo, es un solo envión. Y sí, si nos vamos a las profundidades, nos ponemos místicos, nos ponemos espirituales a todo dar, obviamente vamos a dar al hecho de que hay muchas vidas, porque también hay investigaciones más profundas, por ejemplo, como las del psicólogo Brian Weiss, que es muy famoso en los años 90, con un libro que se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, y él atinó ahí a desarrollar el hecho de que nosotros no solamente veníamos en una sola vida, y es algo que yo siempre tuve desde que era muy niño. Yo siempre decía que no tiene sentido que nosotros los seres humanos, siendo hechos a imagen y semejanza de nuestro creador, vivamos tan poco, y que cuando tú, por ejemplo, ves el planeta en sí mismo, por ejemplo, o ves las estrellas, duran millones y millones de años. Obviamente ahí entra un cúmulo mucho más profundo a nivel de física cuántica de lo que tiene que ver con la relatividad del tiempo. Pero lo que quiero que entiendan y empiecen a asentar es un ejercicio muy poderoso que les voy a decir a continuación, pero enfocado en el hecho de que uno tiene que maximizar al máximo el rendimiento de ese tiempo relativo que el universo, la vida, Dios, a quien tú quieras agradecerle, te dio. Y por eso es que yo utilizo lo que son mis espacios para tener la oportunidad de compartir toda esa información. Yo tengo más de 25 años ligado a lo que es el mundo de la metafísica, lo que es el enfoque. Yo estudio metafísica a finales de los años 90, y ahí empecé a toparme con cosas que me permitieron ir materializando a través del tiempo situaciones que se fueron dando. E incluso yo estoy en un lugar ahorita, estoy en Lima, Perú en este momento, y yo este viaje lo construí hace 20 años. Yo empecé a soñar y construirlo, materializarlo en lo que fue principios del año 2000, y ahí tuve la oportunidad de ir viendo exactamente cada uno de los elementos que se iba dando. Y el detalle es que cuando nosotros realmente nos empezamos a conectar con esas cosas que nos hacen darle a la abundancia, darle a eso que hace que nuestras vidas sean maravillosas, todo se hace más fácil. Pero pasa por el hecho de que tú tengas la conciencia, uno, de que sí, como dice el título del programa, la vida es un solo viaje. Este es un solo envión, no hay repetición, ¿ok? Hay la oportunidad de hacerlo y ir cometiendo errores en el camino. Y yo soy un tipo de persona, todas las personas que llevan sesiones conmigo, veo ahí personas que probablemente han estado en alguna sesión conmigo o han estado en algún evento conmigo, como mi querido José Santos Pinares, saludos mi querido José, que saben la profundidad con la que yo latino, y que a veces nosotros los problemas que nos acompañan, esas situaciones que nosotros vemos en la cotidianidad del día, que a veces nos sentimos súper abrumados, que a veces nos sentimos realmente sosegados por esas situaciones, absortos, y decimos, no tiene solución. Es sumamente fácil. Y es tan fácil como elevar el nivel de conciencia que tú tienes para poder disolver un problema. Yo hace mucho tiempo entendí que la vida no está plagada de problemas, sino de retos y de niveles que te llevan a salir adelante. Mi querido César Vela, coach, hermano, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti también. Mi querido José, saludos. Gracias por estar allí esta noche. Y bueno, yo aquí conversando de manera cósmica, poniéndome un poco místico, para poder ayudar a las personas. Porque, vamos, nosotros siempre pensamos que nos faltan cosas por completo. No necesitamos A, necesitamos B, necesitamos trillones de dólares, necesitamos una casa, necesitamos una relación. Y sí, yo apoyo a personas y trabajo con personas basados en la investigación de más de 30 años de mi libro La Fórmula del Amor. Y sí, yo ayudo a una gran cantidad de personas para salir adelante. Aquí, como dice mi querido César Vela, toda esa actitud de cómo queremos ver la vida, eso es correcto. Y me fascina que hayas dicho eso, porque el doctor DeWayne Dyer, en una de sus tantas investigaciones que hizo y una de sus míticas frases, él decía, a veces no es cuestión de cambiar el entorno, sino de cambiarte los lentes con los que tú ves la vida. Entonces todo empieza con la actitud, y ahí lo voy a tomar y lo voy a concatenar con lo que iba a decir. Porque vamos, todo se trata de lo que está dentro de ti. Y yo siempre le digo a las personas, a veces hay unos que me dicen, no, pero no lo capto, no lo entiendo. Y es el hecho de que todo lo que está a nuestro alrededor es una manifestación, es una impresión
de algo que ya existía aquí, de algo que ya estaba vibrando en tu corazón, de algo que tú sentías, olías, percibías que ya era para ti. Y como yo siempre le digo a las personas que, por ejemplo, las parejas que vienen a sesiones conmigo, una de las cosas que yo le digo de entrada, mira, si esta situación está para que ustedes crezcan, van a crecer, porque son el uno para el otro. Pero si no son el uno para el otro y no está para hacerlo, es mejor soltar a la persona, porque quemas tiempo y quemas energía. Y eso pasa también con las situaciones de la vida. Hay personas que mantienen por largos periodos una decisión de, no, yo estoy molesto con mi abuelo porque mi abuelo me dijo hace 20 años tal y tal cosa. Yo estoy molesto con mi vecino desde hace 10 años porque no fue capaz de prestarme una herramienta que yo le pedí un viernes en la noche cuando se me rompió la canilla del agua e inundé toda la casa. Pero vamos, si nosotros seguimos colocando toda nuestra atención en las circunstancias negativas, no vamos a salir del ciclo, como yo siempre digo, la vuelta que le da al ratón, el gato, tratando de agarrarse la colita. No, señores, es una cuestión de cambiar el enfoque y a veces es atreverse a hacer cosas desde otra perspectiva. Sí, vamos con una gran pregunta que siempre se hacen o que yo siempre les indujo, les guío a las personas para que se hagan. Tú estás consciente de que estás consciente de que eres inconsciente de ciertas cosas que no conoces. Y ahí la persona se hace la pregunta, ¿cómo yo voy a saber algo que no sé, en términos coloquiales para que me puedan entender? Y eso es fundamental para empezarle a dar vuelta al arroz, dar una diferencia total a la situación y la circunstancia que te está aconteciendo. Porque a veces es atreverse a hacerlo al revés, es atreverse a hacerlo diferente. Por eso es importante que cuando nosotros estamos ante una circunstancia, una situación, una desavenencia que vemos que no le es supuestamente infranqueable, tenemos la oportunidad de recurrir a la persona que tiene lo que nosotros no hemos obtenido en ese momento y que ya obtuvo el resultado. Por eso es importantísimo, y yo siempre lo digo, en el camino de la vida tenemos que escuchar a las personas que ya transitaron el camino que yo quiero transitar. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Porque te permite ahorrar tiempo, ahorrar energía y además te permite optimizar tu propia vida. Obviamente, cada persona viene a este mundo a experimentar lo que le corresponde experimentar dentro del viaje que le corresponde transitar. Pero igual, uno se apalanca. Yo en estos días se lo dije a alguien, así como bromeando. Yo le dije, mira, este librito que tú ves aquí, La Fórmula del Amor, que es mi primer libro, a mí me tomó 30 años escribirlo. 30 años. Que se dice así, facilito, ¿no? Yo le digo fácil, no, tomó 30 años. Saquen la cuenta, si lo ponen por día, son más de 10.000 días que tardé en escribir este libro. Y yo lo digo así de fácil. Entonces, cuando yo le doy a una persona el libro firmado y le digo, tienes en tu mano 30 años de expertise en tu mano, la gente cuando cae en conciencia de eso es importante. Y aquí mi querido César dice algo importante, que lo suma a lo que estoy aportando, que debemos tener la humildad de aprender. Esa es para mí, yo creo que la virtud más grande que uno tiene que investirse dentro de los skills que tienes como un ser pensante con raciocinio y capacidad de inteligencia, capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la humildad de aprender, si tú no tienes la humildad de crecer, de aceptar críticas que te hagan crecer, de aceptar que no tienes todas las respuestas, de aceptar de que hay personas que probablemente desarrollen las situaciones con una mejor expertise y efectividad que tú. Oye, eso te va a hacer crecer. Yo siempre recuerdo una anécdota que cuenta de las múltiples que cuenta el doctor Maralonso Puch sobre una situación que se presentó en la sala de emergencias del hospital de Boston, en Estados Unidos, un famoso hospital en Boston, donde llegó una persona que nada le quitaba. Le metían antibióticos, le metían medicina y la persona se curaba momentáneamente y se volvía a enfermar.
se enfermaban. Llamaron a las personas más importantes dentro de lo que es el comité de doctores, incluso al doctor residente, que era una eminencia ya de 80 años, y que su expertise, todas las personas a su alrededor agarraban y se bajaban ante la persona y fueron a analizar a la persona y no se preguntaban cómo era que la persona le metemos las mejores medicinas, le hacemos el mejor tratamiento y todavía se cura y se vuelve a enfermar. Y resulta que un aprendiz que estaba en ese momento, que lo llevaron, la clase lo llevaron a ese momento. Resulta que digo, oye, pero no se dieron el tiempo de revisarle las orejas y no se inmutó a hablar ante esta persona, que era una eminencia que todos respetaban y ni siquiera el director de la institución decía, y este aprendiz dijo, no, pero revísenle detrás de las orejas. Y cuando le revisaron detrás de las orejas, resulta que acontece que tenía una garrapata instalada allí y obviamente, como no estaba dentro del sistema, mandaba lo que eran los antibióticos, lo curaban y pero ¿qué hizo la eminencia? En vez de ofuscarse porque un aprendiz está ahí diciendo algo que yo tenía que saber, no, y lo aplaudió y lo guió y aceptó con la humildad que debemos de tener de aprender. Y de eso se trata, o sea, el camino de tu vida es una constante mover y mover. Es un constante crecimiento, un constante enfoque, un constante caminar por diferentes niveles con diferentes lecciones. Y a veces, y eso lo he aprendido yo muy bien, que es el hecho de que el que tú menos te imaginas, en el lugar más remoto, en el lugar menos inesperado, te va a dar la respuesta que te tiene que dar. Y eso hace que la humildad de escuchar sea importante. Y eso es uno de los skills que yo me incorporé desde que yo me di cuenta de que tenía ciertos elementos diferentes desde los 9 años, cuando empecé a leer libros de Caballo de Troya a los 9 años, o empecé a leer física cuántica a los 9 años. Una de las cosas que yo tenía era que yo muy buena escucha, y yo compensaba el hecho a veces de no atinar lo que tenía que decir con buena escucha. Y cuando tú escuchas, haces que la situación mejore. Entonces, una de las cosas que yo quiero que entiendan es que en ese camino de la vida, que es uno solo, tú tienes que tener diferentes enfoques y tienes que tener la maquinaria mental, tu esencia, tu ser, tu energía bien calibrada, porque es la que va a hacer que tu cuerpo refleje, que tu cuerpo imprima en la realidad lo que tú quieres. Pero ¿cómo lo haces? Entendiendo, y esto voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, lo más pragmático posible, para que me lo puedan entender. Y es que todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo nosotros mismos, somos energía. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una situación compleja, por ejemplo? Vamos, tengo una desaveniencia, tengo un reto específicamente desde el punto de vista económico, y no tengo, estoy buscando y le doy, y llega un momento en el cual, ¿sabes qué? Lo dejo ante la vida y lo suelto. Pero deseo que se resuelva. Fluye. Y de repente aparece alguien así, inesperadamente, y te dice, ¿qué es lo que tú necesitas? No, o te aparece una suma de dinero que no esperabas. Eso pasa porque nosotros emitimos ondas. ¿Por qué cuando nosotros estamos en pareja? Y este es el otro ejemplo que yo utilizo súper práctico para que me entiendan la energía. Porque cuando nosotros estamos solteros y estamos desesperados por conseguir pareja, no se nos acerca a nadie, y la que queremos esa, mira, no nos ve pero ni en una fotito. Pero resulta que ni bien entramos a una relación, esa relación, nos empiezan a aparecer una gran cantidad de oportunidades. Incluso la que no nos prestaba atención, volteó la mirada y nos empezó a prestar atención. ¿Por qué pasa eso? Por una cuestión de vibración. Porque todos nosotros emitimos una frecuencia. Y obviamente, cuando ya tú estás capacitado, estás entrenado y tienes tanto tiempo como tengo yo, que tengo más de 20 años trabajando esto para ampliar lo que son mis niveles de conciencia, tú te das cuenta cuando tú entras a un sitio y te sientes agradado de estar allí, porque las personas que te rodean emiten una energía sin decir ni una sola palabra, y tú te sientes súper agradado de estar allí. Así como también cuando
tú vas a sitios donde las personas se revisten de fantástico, se visten de que son fantásticos, pero cuando llegas ahí, te sientes pesado y tú dices, ¿qué ondas? ¿Qué? ¿Por qué? No, pero es que son chéveres. No tienen nada que ver con ser chéveres. Una persona te puede decir que es chévere, pero si no resuena, no vibra, no es, mira, te rebota. Por eso es que es importante en esta vida cuidar lo que nosotros vemos, cuestionar incluso lo que yo te estoy diciendo. Yo siempre le digo, en todos los momentos en que yo puedo decirlo, cuestiónense lo que yo les digo. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo simplemente tengo el aprendizaje de más de, en el área de las relaciones, 30 años de experiencia. En el área de la metafísica, más de 20. En el área del emprendimiento, más de 20. En el área del coaching, de la mentoría y todo eso, más de 15 años. Entonces, uno tiene que cuestionarse las cosas que ve, las cosas que escucha, las cosas que percibe. Porque si no, cualquier información entra aquí. Y ese es una de las cosas que le voy a decir a continuación. Pero quiero antes pasar al ejercicio para que se espabilen, como dicen aquí en el Perú, se desahueven, se dejen de pendejada, como se dice en Venezuela. Y es, imagínense por un instante imagínense que ahorita están acostados en su cama. Están acostados en su cama y alrededor de ustedes están todas las personas que le dan color a su vida, que ustedes tienen una conexión de amor, de querer, o sea, familiares, pareja, el perrito, el abuelo, todos. Y resulta que tú acostado en esa cama, estás acostado en tu cama en este momento, estás en tus últimos suspiros. Ya sabes, ve, escucha, siente, percibe que estás en tus últimos momentos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha eso? ¿Verdad que te da un frito que te sube por la espalda y sientes, se te acelera el ritmo cardíaco y dices, si es mi último momento? Yo te pregunto, ¿qué harías? ¿Agradecerías la vida que tuviste? ¿Te arrepentirías de las cosas que hiciste? ¿Te sentirías frustrado por esas cosas que no hiciste? Es un ejercicio que yo lo he hecho muchas veces. Lo he hecho en sesiones un poquito más profundo, obviamente, con lo que es la hipnosis que yo llevo a las personas y que tratar así, pero se los regalo para que lo puedan hacer. ¿Por qué se los regalo? Porque ese ejercicio, cuando tú sabes y lo que pueden tirar para que se conecten mejor es si perdieron a un familiar. Si ya han perdido un familiar, que se conecten con esa energía y hagan el ejercicio para que ustedes se den cuenta de que uno tiene que valorar más el tiempo. No es que no, mañana tengo un nuevo día, no. Sí, uno tiene que agradecer el nuevo día que le da la vida, a Dios, al universo, que tú quieras agradecer. Pero uno tiene que más bien pensar de que es un día menos que te queda para cumplir tu sueño. Porque uno viene a esta vida a controlar la energía, a custodiarla, a transformarla, a invertirla en los sueños que cada uno de ustedes tiene. ¿Cómo lo hago? Con enfoque. Es fácil. Es escuchándolos, es teniendo la oportunidad, y aquí vamos con el otro ejercicio que quiero que hagan. Quiero que si estás ahí en tu casa, me estás escuchando o estás viendo este video en diferido, igual, pongas el celular, te vayas a un sitio donde no te molesten, donde nadie te interrumpa y simplemente empieces a poner tu atención primero en lo que yo te estoy, solamente en lo que yo te estoy diciendo. Pongas atención en mis manos, ponlas atención en mis manos, pon la atención, olvídate del todo lo demás, en mis manos primero, aquí, atención total en mis manos, ¿ya? Total, forma de mi mano, qué tengo en la mano, el contorno, todo, cómo se ve, cómo se vislumbra. Traten de imaginar cómo sería la textura de la piel. Todos tus sentidos volcados sobre mis manos. Y cuando tengan todos sus sentidos volcados sobre mis manos, tratando de ver cómo se ven, cómo se sienten, cómo olerán, todos tus sentidos allí,
Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y ahora pon toda tu atención en ti. ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo suena el latido de tu corazón? ¿Cómo suena? ¿Cómo se percibe tu respiración? ¿Cómo está tu paladar? Trata de calibrar cuántas veces estás parpadeando con los ojos cerrados, cómo se mueve tu retina. Pon todos tus sentidos biológicos y físicos ahí. Y después que hagas eso, traslada única y exclusivamente la atención a tu respiración. Solamente tu respiración. Y después que trasladas toda tu atención a tu respiración, enfócate en lo que estás viendo aquí. Hay personas que ven las imágenes o las representaciones mentales, las ven aquí, de frente, otras las ven arriba, otras las ven abajo, otras las ven de un lado, pero las ven. Enfócate y date cuenta cuántos pensamientos estás, pásate que te pasa, pero trata de verlos. Enfoca todos tus pensamientos, enfoca tu atención en los pensamientos, en todos tus pensamientos, pero sin juzgar, sin emitir un juicio, sin nada. O sea, simplemente es como cuando uno ve una pantalla, ¿sí? ¿Me estás viendo a mí? ¿Tú me estás viendo a mí? Así. O cuando vemos una película que no nos gusta, la vemos por no vamos a verla. Háganle eso. No juzguen, no traten de valorarlo, no traten de meterle raciocinio, nada. Simplemente véanlo. Vean ese mar. Nada más. Bien, deje que pase. Deje que pase. Al cabo de 2 minutos van a pasar dos cosas. Cuando tú estés en la fase de poner la atención en tus pensamientos. Uno, que vas a estar sudando fisiológicamente porque requiere de muchísima energía. De muchísima energía prestar atención consciente a tus pensamientos. Pero muchísima. Y hay personas que como no quieren hacer eso, y esto es lo que quiero que entiendan del ejercicio, se dejan llevar, como cuando uno va la primera vez. Por ejemplo, me pasó a mí cuando fui al Océano Pacífico, cuando me enfrenté por primera vez al Océano Pacífico, que me revolcó. Así hacen los pensamientos. Así hacen los pensamientos con nosotros, cuando no entrenamos nuestra mente y cuando dejamos que cualquier persona llegue y se meta y viva en nuestra mente 20 años, a lo mejor esa persona hasta se fue del planeta. Esa persona más nunca la volviste a ver en tu vida. Esa persona ni remotamente se imaginará por ti. Tú sigues ahí después de 5, 10, 15, 20, 30. Conozco una persona con la que trabajé que tuvo una creencia limitante por más de 35 años. Aquí, instalada. El sistema de creencias. Y eso conversaremos en otra charla de conversación conjunta. Pero lo que quiero que hagan hoy es dar la importancia que corresponde a las situaciones que acontecen en tu vida, porque la vida es un solo viaje. Entonces uno tiene que ser un muy buen inversionista del tiempo. Y esto quiero que les quede así: un muy buen inversionista del tiempo. Inviertan su tiempo. La inversión de tiempo y la repetición constante por sistemática repetición programada, que es lo que genera resultados positivos. Entonces, hagan el ejercicio, si es que no lo hicieron, el ejercicio de la cama, yo llamo el ejercicio del último momento, y hagan ese ejercicio para que vean el mar de pensamientos que van a tener. Y después que tengan ese mar, sí, ya tienen un nivel más consciente. Incluso yo los invito, la segunda parte del ejercicio es un poquito más compleja, porque ya cuando tienes la capacidad de por lo menos montarte 2 minutos conscientes, viendo
las olas del océano de pensamiento que son de 70.000 a 90.000 que tienen todos los seres humanos todos los días. Yo quiero que cuando ya sean conscientes de eso, agarren un cuaderno y empiecen a anotar sin prestar atención, nada más grafológicamente dándole ahí una hoja en blanco, y si tiene que quitar otra la pone, para que vayan anotando qué es lo que van viendo, sin juzgar, sin emitir un juicio de valor, sin meterle el raciocinio, sin nada de eso, ¿okay? Para que se den cuenta, si es que no se han dado de manera consciente porque son tantos, que puedan palpar, porque al ser humano le gusta palpar, le gusta tocar todo lo que esté dentro de su rango de sus sentidos, es chévere, pero si no está, tiene cierta encrispación. Entonces hagan ese ejercicio y los invito a que cuando hagan el ejercicio comenten en lo que va a ser el videito que va a quedar ahí, o si quieren me escriben por DM, yo no tengo problema, para guiarlos y ayudarlos con eso. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta de dónde están poniendo sus pensamientos de manera consciente. Una muestra, yo le estoy pidiendo nada más 2 minutos, yo no estoy pidiendo más. Eso es mentira que lo van a hacer media hora, eso es mentira que lo van a hacer 10 minutos, porque el ser humano cambia la atención así, bien generoso voy a hacer con lo que voy a decir a continuación, pero el ser humano cambia el foco de atención cada 5 segundos, como mucho. Entonces les estoy pidiendo un ejercicio de 2 minutos como máximo para que puedan controlar eso y se den cuenta de qué tipo de pensamiento están teniendo, qué calidad de pensamiento están teniendo, y eso te va a decir qué tipo de conversación estás teniendo contigo, que es la conversación más importante. Porque si tú no revisas la conversación más importante, como decía mi querido César Vela hace rato, la actitud que tienes ante situaciones retantes, no la actitud que uno tiene cuando está en buenas, porque la actitud que nosotros tenemos cuando estamos en buenas es fabulosa, pero la actitud que tú tienes cuando estamos en malas, esa está definida por la calidad de la conversación que tú tienes. Si tú tienes una muy buena calidad de conversación para contigo mismo, mira, puede venir el reto más grande de la vida, pero tú sabes que tú estás servido, acompañado y protegido por tu bien. Pero si tu calidad de conversación es... bueno, lo neutralizo, lo que voy a decir lo neutralizo porque no se me quede pegado. No, yo no puedo, neutralizo. No, eso no es para mí, yo no sirvo para... No. Para tener músculos grandes hay que aguantar un ratito de dolor. Lo que pasa es que por eso es que mucha gente no se pone en forma, porque no les gusta aguantar dolor. Y lo digo porque ya estamos en la época en la cual la gente va a empezar a comer como locos, y en enero van a decir, no, en enero sí empiezo el gimnasio, ahí sí le voy a atinar. Ya lo veo en febrero y en marzo abandonando. Por eso mismo, porque no pasan el umbral del dolor. Así que nada, quería invitarlos a que hagan esos ejercicios. Si quieren me los comentan, las personas que lo han visto por The 100 Days Academy lo dejan aquí en los comentarios, los resultados del ejercicio. Las personas que lo han visto por aquí, por mi canal de Instagram, lo pueden dejar también en los comentarios cómo les fue, qué les pareció. Sería fabuloso para poder guiarlos y poder ayudarlos. Eso es todo por la noche del día de hoy, 14 de diciembre del 2022. Este servidor GregMax33 ha estado con ustedes en este segundo capítulo de Conversaciones Cósmicas. Y que bueno, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste. Nos vemos el próximo miércoles en este mismo horario para seguirlos ayudando. Nos vemos y por aquí voy cerrando la transmisión.